Bienvenidos a la era digital con Canal Digital Zafiro Play. Las opiniones y comentarios emitidos en este programa pertenecen exclusivamente a quienes lo expresan. No representa la posición ni la responsabilidad de este medio de comunicación. Bienvenidos a Visión País, conducido por Fernando Villasís. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Buenos días al Ecuador y al mundo que nos sigue a través de la señal digital de Zafiro Play. Bienvenidos a Visión País, 28ª edición. Soy Fernando Villasís. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Yacu Pérez Guartambel. Doctor Yacu Pérez, palabras de bienvenida a la audiencia que nos sigue. Siempre un honor poder dialogar con usted y un abrazo a toda la audiencia digna que usted tiene. Gracias. Yacu Pérez Guartambel es uno de los líderes indígenas, aboga por el medio ambiente y uno de los políticos más prominentes que tiene actualmente el Ecuador contemporáneo. Ha centrado su trayectoria en la defensa del agua, los territorios ancestrales y los derechos colectivos de los pueblos originarios. Cuenta con especialidades en Derecho Ambiental y Gestión de Cuencas Hidrográficas y posee una maestría en Derecho Penal y Criminología. Alterna su labor legal y organizativa con la docencia universitaria y la publicación de obras enfocadas en el derecho indígena. Fue presidente de la Ecuarunari, Conferencia de Pueblos Quichuas del Ecuador, de 2013 a 2019 y coordinador del CAOI, coordinadora andina de organizaciones indígenas, prefecto de la SUAY 2019-2020. Candidato a la presidencia de la República por el movimiento Pachacutic en 2021, donde quedó en un disputado tercer lugar. En 2023 volvió a ser candidato presidencial mediante la alianza Claro que se puede. Muchas gracias por sus generosas expresiones. Solo unas precisiones puntuales. No me gradué en la Universidad Católica de Cuenca, sino en la Universidad Estatal de Cuenca, en donde también he sido docente. Pues tengo 3 especialidades, 3 maestrías y ahora estoy cursando 2 doctorados. Y bueno, no quiero más hablar, pero Un ejemplo a eh, seguir. eh, em, mis labores ahora que estamos dedicados y de lleno desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, que de ahí ya me quedo libre para poder descansar, es básicamente una conjugación entre el libre ejercicio profesional, la academia y el activismo ecológico. Sumado a ello la escritura. En el 2024 presenté mi libro Ecología de la Esperanza, es el 11º libro en la Universidad de Harvard, dicen que es la universidad más prestigiosa del planeta, y en los próximos 2 meses sale el 12º libro, que es Ecocidio, que oportunamente les haré llegar a ustedes, y también estamos en el activismo ecológico, defendiendo el agua, la naturaleza en diferentes partes. El activismo ecológico lo conjugamos también con el activismo judicial, porque yo tengo casos tanto aquí en Cuenca, en el país y en América Latina. Tenemos casos en Guatemala, en el Perú, en Colombia, y tenemos en el Ecuador casos que estamos ventilando en Sucumbíos, en, en la provincia de Loja, en la provincia del Cañar, en la provincia de Bolívar, en la provincia de Imbabura y aquí en Cuenca. Pero también están los nuevos casos que estamos por iniciar por toda la defensa de los páramos, de la naturaleza, de las vertientes de agua en algunas partes de la región sierra. Y bueno, también tenemos unos 7 casos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, todos ellos vinculados con violación a los derechos humanos y violación a los derechos de la naturaleza. Ayer nomás pasábamos el segundo día de audiencia, porque yo tengo, como le había manifestado, una maestría en Derecho Constitucional, en Derecho Ambiental y en Derecho Penal y Criminología. Soy penalista. Ayer pasamos el segundo día de audiencia ante el Tribunal de Garantías Penales de Cañar por un asesinato que le inculpan, que le acusan, que le procesan a 2 hermanos indígenas del Cañar
y que ayer se evacuó la prueba pericial, documental y testimonial. Sin embargo, faltaron, entonces el día de mañana continuará. Entonces, son tareas que nos toca defender a mis hermanos y también por todo este activismo estamos siendo criminalizados. Yo le estoy defendiendo varios casos de criminalización en Molleturo, en Tarqui, en Victoria del Portete, en Cañar, que le acusan de terrorismo a unos compañeros que supuestamente querían cometer un magnicidio en contra del señor presidente de la República, hecho que no es así. Estoy defendiendo en el caso de las naves a compañeros que están criminalizados y que hoy presentamos un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Y tengo también casos de amparos constitucionales en Santa Elena, en Puerto Madera, en definitiva en la Sierra, en la costa y en la Amazonía. Entonces, todos estos temas nos tienen muy ocupados, pero siempre sacando tiempito para conceder una entrevista que lo hago con todo el cariño, más cuando vienen de personas tan lindas como ustedes. Doctor, gracias, gracias por esas palabras. Doctor, justicia indígena. ¿Está bien tener una ley directa sobre un pueblo debajo de una ley, digamos, orgánica o universal, que es nuestra constitución? ¿Podemos tener dos leyes dentro de un mismo país que nos rijan? Por supuesto, somos un Estado plurinacional, como el Estado plurinacional de Rusia, de la Federación Rusa, antes ex Unión Soviética, como muchos países en el Asia, en el África, en Europa y en el Ecuador. En el Ecuador, Bolivia, en el Ecuador, Guatemala, perdón, en América Latina, Bolivia, Guatemala, incluso Brasil y obviamente el Ecuador son estados, algunos reconocen, otros no, como plurinacionales. En el Ecuador son 15 nacionalidades existentes. La nacionalidad más grande es la quichua, pero hay la siona, la shuar, ashuar, secoya. Bueno, son 15 nacionalidades y en cada nacionalidad hay un sistema jurídico, hay una lengua, hay una cultura, hay una filosofía, hay un sistema de epistemologías milenarias que se han venido cultivando en el tiempo. Por lo tanto, la Constitución de la República en su artículo primero dice, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, no dice de derecho, de derechos y justicia. Por lo tanto, al ser plurinacional hay 15 derechos, 15 sistemas jurídicos. Yo apenas conozco un poquito del sistema ordinario y un poquito del sistema de justicia indígena quichua, pero desconozco de la A a la Z el sistema de justicia secoya, siona, shuar, ashuar, y cada uno de esos tiene sus particularidades, así como hay una lengua, hay un idioma, que no lo sé de la A a la Z de esos otros idiomas, entonces no puedo sino decir que hay en el país se puede hacer. Y todo eso está amparado no solamente en la Constitución de la República, está amparado en el Convenio 169 de la OIT, está amparado en la Declaración de Naciones Unidas, tanto de la OEA como de la ONU, de pueblos indígenas, está sustentado en sentencias dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por el Sistema Universal de Derechos Humanos. Es totalmente factible. Lo que sí hay que diferenciar justicia con mano propia, estos linchamientos, que es completamente distinta a la justicia indígena. Y precisamente uno de mis libros que publiqué allá por el año 2010, por ahí es Justicia Indígena, que ahí lo abordo este tema, pero claro, hace falta actualizar, pero plenamente de acuerdo. Y por eso en el mundo entero se discute, hay dos grandes líneas, es el monismo jurídico y el pluralismo jurídico. Y dentro del pluralismo jurídico se encuentran grandes sociólogos, historiadores, juristas como Buenaventura de Sousa o Luigi Ferrajoli y todos los neoconstitucionalistas en el Ecuador visto podemos hablar de Nina Pacari, de Ramiro Ávila Santa María y de otros, pues, Ávila Santa María que era parte del juez de la Corte Constitucional, que tiene una visión más amplia, que salieron
del cascarón del monismo jurídico que piensan que puede haber una, es casi como decir, aquí en el Ecuador tiene que haber una sola justicia, entonces tiene que haber una sola lengua. ¿Y dónde quedan las 15 lenguas restantes? Como decir, en el mundo tiene que haber una sola justicia. ¿Y dónde quedan el resto de lenguas? No solamente español, sino inglés, francés, y no solamente los clásicos, sino los idiomas de los Dakotas, de los Haudenosaunee, de los navajos, de los cherokees, de todos los pueblos del mundo entero que existen. Eso es la diversidad y quizás con una frase podríamos resumir. La mayor riqueza que tiene el mundo no es la homogeneidad, sino la diversidad. Por lo tanto, no hay culturas ni superiores ni inferiores, sino diversas. En eso estoy de acuerdo, pero ¿qué hacemos con la supremacía de la Constitución? Por ejemplo, el pueblo secoya que obedece primero su normativa interna o la Constitución para ellos sí sigue siendo suprema, que es lo que es el 424 de la Constitución. No, la Constitución es la norma suprema para los 18 millones de ecuatorianos. Nadie puede salirse de ahí. Lo que hay que es respetar el derecho interno, todo derecho interno, todas las justicias de de las 15 nacionalidades tienen que estar sometidas a la Constitución y a los instrumentos internacionales. Dicho de otra manera, por ser secoya, por ser sáchila, por ser shuar, por ser ashuar, por ser quichua, no pueden irse por encima de la Constitución. No puede haber pena de muerte, no puede haber pena capital, no puede haber violación al debido proceso, no puede haber violación al derecho a la defensa, no puede haber violación a la seguridad jurídica. No, lo que sí hay que respetar sus epistemologías, sus principios, sus valores, pero estos tienen que estar en armonía con la Constitución y los instrumentos internacionales. ¿Por qué le hago estas preguntas? No por incomodarlo y creo que no le incomoda porque usted es una persona muy amplia. Si yo voy con una camioneta a un pueblo indígena y un indígena, por así decirlo, me roba la cartera de mi esposa, ¿cómo lo juzgo si estoy en el pueblo indígena? ¿Lo juzgo mediante el Código Orgánico Integral Penal o es la comunidad indígena que juzga a ese indígena que me ha robado dentro de la comunidad indígena? Es que el robo, el perjuicio a la propiedad ajena es un ilícito aquí en Norteamérica, en la China o en la Conchinchina. O sea, ¿Pero qué ley aplico? depende de las circunstancias. Por ejemplo, si usted va y llega en esa comunidad y hay un robo, usted eso puede presentar en la denuncia penal en fiscalía. Pero si vamos nosotros, entramos en una comunidad y en vez de que el perjudicado no es el blanco mestizo, sino más bien es el indígena que estuvo, por ejemplo, cultivando su tierra y llega una persona y lleva todos sus productos, sus alimentos, obviamente que se puede aplicar la justicia indígena. Y para aplicar la justicia indígena, tiene que juzgar la autoridad indígena, la comunidad indígena, el procedimiento indígena, el derecho indígena, respetando el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad. Hay mínimos jurídicos. Entonces, otra cosa es que se abuse. Eso es lo que usted, el ejemplo que pone. Va a una comunidad y le roban la cartera de su esposa. Eso es delito. Y puede presentar esa denuncia en la fiscalía y no hay justificación para decir, ah, es que yo como era indígena puedo nomás quitar. No, en el mundo No, no, indígena, no, pero, perdón, pero esa comunidad no puede decir, espérense un momentito, él es miembro de esta comunidad, por lo tanto lo juzgamos nosotros, no pueden hacer eso. no, porque el perjuicio es del miembro de la comunidad indígena hacia la persona extraña al lugar. Si sería al revés, podríamos decir, pero en este caso Y no. eso está por escrito, hay un código dentro de cada comunidad indígena. Mire, Yo ahí digo está, porque eso discutimos hace 2 días con unos claro, compañeros. efectivamente, ahí hay un vacío jurídico, porque Ah, ya. los asambleístas, el legislador, esté una deuda desde el año 2008. Bueno, más, antes incluso, pero pongamos desde el 2008 que la Constitución de la República dice
tendrá que la Asamblea Constituyente dictar la ley de deslinde y coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Y eso no lo ha hecho, como estén en deuda con la ley de consulta previa, libre e informada. Esos vacíos existen, pero la jurisprudencia de la Corte Nacional como de la Corte Constitucional han ido creando esos vacíos y no hay forma de escudarse o de dejar en la impunidad aquellos hechos que podrían ocurrir. Generalmente, yo sí ahí puedo decirles que por regla general, las comunidades indígenas, al menos a donde yo me he ido y podido observar, son generosos, son súper abiertos, son muy solidarios. Ahora, cuando también se va con ínfulas de poder, con una posición muy patronal, muy hacendario, también son muy resistentes Pero y ubica, claro, así es, exacto, hay que claro, ubicar a esas personas. totalmente. Doctor, usted en una línea diplomática, humanística, en materia de seguridad, ¿se sigue pensando que los delincuentes son hijos del sistema y por ende merecen lástima y que sean declarados como grupos vulnerables, como lamentablemente lo tenemos en la Constitución, o se hacen a sí mismos y por eso merecen cárcel? Merecen cárcel, merecen sanción, merecen pena. O sea, la pena que está, el poder punitivo que está expresado en el Código Orgánico Integral Penal. Uno no puede ser neutral ahí. Hay que tomar partido. Hay que saber que hay víctimas que son afectadas, ya sea por robos, por extorsiones, por homicidios, por asesinatos. Lo que uno está en contra es de que se pueda nomás a cualquiera por una mínima sospecha porque es negro o porque es indígena o porque es mal encarado, como Lombroso. Había un penalista italiano que decía, a estas personas hay que juzgar por su forma de sus rasgos característicos, por sus Por, características por su faciales. frente prominente, sí, sí Exacto, recuerdo. exacto. Entonces, eso está mal, eso es acientífico, eso no cabe. Porque generalmente en nuestras culturas colonizadas decimos negro igual a ladrón, indígena igual a vago, venezolano igual ladrón, colombiano igual a drogadicto. Eso no está bien. Hay el principio de inocencia. Toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario, pero eso no significa que delincuentes que hacen daño a la propiedad de otras personas, delincuentes que roban, que violan, que matan, son crímenes execrables que el Estado, la sociedad, a través de fiscalía, tiene que procesarles e imponerle todo el rigor de la ley e imponer la pena máxima. Doctor Pérez, ya como para salirnos del tema este, pero aquí hay un tema muy específico. Hay seres humanos que da la impresión que son irredimibles. Tienen, no, y sin exagerar, 8, 10, 12, 14 ingresos y egresos de la cárcel. Y Jaco Pérez Guartambel es partícipe de la pena de muerte. No, jamás. Jamás yo, ¿quién soy para quitarles la vida por más lacra social que sea? O sea, sí nos molesta, nos indigna que personas vivan de esta actividad delictuosa, pero ahí no es la falla del Código Penal, no es la falla de los que tenemos de la tendencia del garantismo constitucional, del garantismo penal, en donde se inscriben grandes autores, como decía Luigi Ferrajoli, Dworkin, Klaus Roxin, Donna, Creus, Zaffaroni, entre otros. Ah, pues lumbreras en el campo penal, pero, o sea, hay la falla es de la justicia, es del sistema. O sea, ahí es la falla de fiscales, no quiero generalizar, pero de determinados fiscales, de determinados jueces, de también Actos de de corrupción. actos de corrupción.
Y generalmente, mire este tema, perdóneme, me detengo un minuto. Muchos de los casos, los jueces actúan porque los jueces tienen que ser garantistas de acuerdo a la Constitución y al COIP, tienen que ser garantistas. Pero ¿por qué les dan, les dejan en libertad a los delincuentes? Porque primero, la policía no cumple el debido proceso, no hace No bien. hace bien el parte. Exacto, no hace bien. O a la persona que se le detiene hay que leer los derechos constitucionales, hay que poner a la orden de la autoridad, hay que hacer el examen para ver su situación de cómo llega y que llevarle primero al hospital. Y eso es todo un proceso, una cadena de custodia que hay que hacer. Y eso no hacen bien. Uno. Dos, el fiscal también tiene errores. No, no presenta las pruebas oportunamente, no anuncia cómo debe ser, no hacen las pruebas de manera constitucional. Entonces hay fallas y el juez al detectar esas fallas, no porque él quiere, sino porque la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal le ordena, le dispone, muchas veces deja en libertad. Pero eso no significa que en muchos casos, y aquí lastimosamente en los últimos tiempos, lo que usted bien dice, la corrupción ha sido el mayor tentáculo para hacer de que estas personas ingresan a la cárcel, al día siguiente salen, vuelven a ingresar y viven de esto. Eso es la falla del sistema judicial que lastimosamente está muy salpicada por la corrupción. Le comento, doctor, no sé qué tanto la cierra, pero si usted hace una votación en los que somos acá en la costa, creo que el 90%, si no es el 95%, votaríamos por la pena de muerte. Aquí vemos, claro, por crímenes execrables, ¿no? Sicariatos. Aquí ya hay hasta empresas de traficantes de órganos, empresas de videos pornos de infantes, de niños. O sea, aquí está muy fuerte. Por eso le insistí en el tema de la pena de muerte. Porque para los costeños no vemos más allá del horizonte que una salida brutal, radical, como es la pena de muerte, lamentablemente. En todo caso, por ser usted, cambiando un poco el tema, por ser usted el técnico, una vez más, corríjame en caso de equivocarme, vamos ya a también su otro fuerte. No existe minería eh, amigable con el medio ambiente. No, para mí no existe. Entonces, ¿cómo explotar esos recursos, oro, plata, hierro, cobre, uranio, tierras raras, entre otros, o lo dejamos bajo tierra? Así es, para concluir el tema anterior, la pena de muerte ni la pena capital o la cadena perpetua no han resuelto en ningún país del mundo los delitos. En ningún país. Recuerde usted que algunos estados de Estados Unidos tienen pena de muerte y no han resuelto. Ni en la No, China no han que resuelto. tiene, no han resuelto. Entonces ahí lo que tiene que funcionar es las acciones preventivas. Y si esa persona, ese delincuente, ingresa a la cárcel una o dos veces y cómo no eh, sensibilizarles ante crímenes execrables que después de que le roban, le violan y le matan, pues nosotros matar no, hacernos cargo semejante peso de ese delincuente no, pero ese delincuente debería ir como ahora permite el COIP, los 40 años de prisión, 40 años de prisión bien hechos, y esa persona debería estar no solamente allá de vago, sino trabajando, haciendo actividad. Pero sí sabe que son más o menos, yo hice un cálculo una vez, qué pena la, la camisa de fuerza del tiempo en los medios, pero yo creo que vamos a utilizar otra entrevista más. Este, Se van entre 50 y 52.000 dólares en 24 años de prisión de un delincuente. Si estamos hablando que estos casos van más o menos son casi 70.000 personas en situación de prisión, pero más o menos son unos 15 a 20.000 personas por delitos ya de execrables. Estamos hablando de 20.000 por 50.000, estamos hablando de 100 millones de dólares.
que nos va a costar durante 20, 24 años ese grupo humano, que aunque no rebajemos la vida al valor monetario, son tipos que ya no son irredimibles. Qué me dice usted? Claro, muchos de ellos podrían ser así, pero recuerde usted que al Ejecutivo, y no solo es el actual gobierno, sino todos los anteriores, no les gusta que le llamen cárceles. Son centros de rehabilitación, pero de rehabilitación no tienen nada. Los clásicos del derecho penal hablaban de que las cárceles son las mejores escuelas del delito. Yo podría decir a la actualidad que son las mejores universidades de posgrado del delito. Ya dejaron de ser escuelitas. Totalmente. Entonces, eso es lo grave. Entonces, hay que volverle, convertirle en centros de rehabilitación, rehabilitarle a las buenas o a las malas, con psicólogos, con psiquiatras y con policías y enseñarles. O sea, esa gente que usted muy bien lo dice ahí, no puede estar de vagos, porque una persona de vago que está, se le vienen malos pensamientos. Pues a esa persona hay que darle libros, hay que darle una computadora, hay que darle un pico, hay que darle una barreta, hay que enseñarles a trabajar. Pero claro, no hay en el Ecuador un centro de rehabilitación y terminamos siendo la antesala del infierno, las cárceles y la mejor escuela de posgrados del crimen organizado. Doctor, realmente se va el tiempo, ya pasaron 30 minutos. Hay muchísimo que hablar con usted. Es que de verdad, cuando existen personas de su nivel de preparación y aparte de la calidad humana que usted se nota por batalla, lo comprometo a una nueva entrevista en los próximos días, porque se nos queda el medio ambiente, bueno, se nos queda un montón de preguntas. Palabras de despedida del doctor Jacob Pérez Guatambel para la audiencia de Zafiro Play. No, pues siempre un honor poder dialogar con usted y que quede claro la idea mía, si bien soy abolicionista, estoy en el neoconstitucionalismo, en el garantismo penal, garantismo constitucional, pero cómo no puedo solidarizarme con tantas víctimas, con tantas personas que se le han quitado lo más preciado que es la vida. Y eso es buena parte por la corrupción, buena parte porque hay un Estado fallido, un Estado que dejó en orfandad a niños sin escuelas, a jóvenes sin colegios, a jóvenes sin universidades, a jóvenes sin trabajo, y eso permite el caldo de cultivo para que estas economías criminales, para que estos grupos de delincuencia organizada hagan de lo suyo. En eso hay que hacer una verdadera minga entre los gobiernos nacionales, locales, la comunidad, la academia, la prensa, los intelectuales, todos, porque no puede ser que seamos el país con el mayor grado de criminalidad de América Latina. O sea, la inseguridad solamente aquí en América Latina solamente nos supera Haití. O sea, haber llegado a este grado de criminalidad, de inseguridad es increíble. Convertirnos en el mayor exportador del mundo de cocaína, cuando el 70% de cocaína sale por el Ecuador, bueno, no de productor, de exportador, pero sale desde el Ecuador. Eso está mal, eso hay que corregir. Y concluyo con una última idea. No parará la corrupción mientras siga campante la impunidad. La impunidad es el motor para la corrupción. O sea, dejarles libres a los capos, a los delincuentes, a estas personas que están haciendo negocio de la droga, de las armas, de la vida de las personas, es un crimen sin nombre. Y por eso creo que ahí, más allá de que sea pobre, rico, pequeño, blanco, negro, debemos hacer una minga para erradicar estas economías criminales que nos están matando y quitando y robándonos hasta la esperanza. Para mí, un abrazo, les mando las mejores vibras. Ojalá no perder la esperanza de que algún rato se pueda cambiar. Me estaba escribiendo ahorita mi hijo Fernando Antonio, me dice, no te olvides de saludarlo de mi parte. Ah, Fernandito Junior, algún rato me voy por la costa y ojalá pueda llevarle un libro, pero le mando un abrazo desde la profundidad de mi corazón. Él lo estima muchísimo, Ah, muchísimo. gracias. Bueno,
Los esperamos en nuestra próxima edición, donde continuaremos analizando los diferentes problemas de nuestra sociedad ecuatoriana y sus posibles soluciones. El programa Visión País es producido por Zafiro Play, dirigido por Jimmy Lori y conducido por este servidor, Fernando Villasís. Hasta la próxima, siempre que nuestro Señor Jesucristo no disponga otra cosa. Ecuador, no te vamos a dejar perder, los buenos somos más. Muchas gracias.